jóvenes. Estamos de regreso en su programa Bajo el Microscopio, hoy con la compañía del doctor César Castellano, quien es psicólogo clínico y nos está dando una cátedra a nosotros y a todos nuestros televidentes de la violencia que está ocurriendo actualmente en niños y adolescentes. Y antes de la pausa hablábamos de los componentes sociales y del hecho de que los videojuegos y muchas otras situaciones pues pueden desarrollar esa violencia en nuestros jóvenes. Y mencionabas un tema muy específico que era de los videojuegos que son extremadamente agresivos. Y recuerdo, tengo una experiencia de que en casa yo tenía un videojuego que era así. Tú golpeabas y golpeabas y era de karate y tú tenías una cosa que le decían hasta el fatality, que era no solamente para dar, sino para destruir a la persona, pero matándola. Y se podía ver cuando uno la arrancaba hasta la cabeza. Y mi madre un día se paró y me dijo, ese juego está prohibido en esta casa. Y yo, pero me dice, no, aquí vienen niños pequeños y ese juego se prohíbe. Ese y todo lo que tenga que ver. Y mi padre me decía, todo lo que tenga que ver con tiro aquí se apaga. Así es. Claro, los padres son, en última instancia, o somos, en última instancia, los responsables del asunto, ¿no? Porque siempre digo, miren, realmente yo no soy muy dado en general, yo no soy muy dado a andar culpando a los videojuegos de los problemas que tienen los muchachos, ¿no? Porque pienso que eso es muy fácil, echarle la culpa a un aparatico. Nuestros padres le echaron la culpa al televisor y nuestros abuelos a la radio, ¿no? Y nosotros al internet. O sea, siempre va a haber algo. Desde luego, esos aparatos tienen un espacio en el momento que ese espacio queda vacío en la dinámica familiar, ¿sí? Si la familia es funcional, si la familia tiene buenos patrones de comunicación, si la familia funciona como un nido donde se están gestando unos seres humanos, el videojuego puede estar o puede no estar y la influencia va a ser menor. Mínima, sí. Ahora, independientemente de eso, también es cierto que hay videojuegos que no son violentos, ¿sí? Hay videojuegos que son de deportes, hay videojuegos que son buenísimos, ¿verdad? De pelota, de fútbol, de básquet, de carreras de carro. Hay videojuegos de distintos tipos, de competencias. Hay videojuegos digamos, de desarrollo de la lógica, etcétera. Y obviamente hay videojuegos también muy violentos que se fundamentan en que el que está interactuando con el videojuego se identifique con un villano o un sujeto que es muy violento y que dispara y mata. Y hay videojuegos, es más, hay algo muy interesante, volviendo un poco al tema de la neurociencia, y es que cuando hay bonitos estudios publicados, hay bonitas investigaciones publicadas con neuroimágenes, es decir, esa imagen del cerebro en acción cuando a través de unos aparatos que nos colocan en la cabeza, neuroimágenes de cómo funciona el cerebro de un niño cuando está conectado a un videojuego violento, ¿no? Entonces, esto viéndolo junto con un grupo control, o sea, de niños que están jugando otras cosas menos violentas. Entonces, lo que se saca como conclusión es que al cabo de unas horas, aquellas áreas de nuestro cerebro, de nuestra corteza cerebral, a nivel frontal, a nivel aquí adelante en el cerebro, que son las encargadas de detectar moralmente cuando una conducta está mal, o sea, cuando algo no está bien. Eso es parte de las responsabilidades de nuestro lóbulo frontal. Cuando algo no está funcionando bien, esas áreas de nuestro cerebro se apagan. Se apagan porque se desensibilizan. Después de unas horas matando gente, porque cada vez los videojuegos son más realistas, ¿no? Entonces, después de unas horas matando gente, esas áreas del cerebro terminan apagándose. En consecuencia, quien está expuesto a ello no logra entender que eso está mal. Eso es en el momento. Luego, sí, es revertible. Pero tiene un efecto a la larga. Es reversible, pero exactamente, es reversible después de las 3 horas que tú estás expuesto, pero cuando tú estás expuesto 4 y 5 horas diarias durante varios meses y años,
probablemente el daño comienza a ser ya irreversible. Porque lo que va ocurriendo es que nuestro cerebro interpreta que como los estamos exponiendo constantemente a eso, eso es lo normal. Eso es lo normal, sí. Y deja de frenarnos. Eso permite que una persona salga a la calle a matar a otra y no se dé cuenta que está haciendo algo mal. Para que su veamos, cerebro no se lo... Exactamente, no se lo detecta. No lo capta como... Eso es para que nosotros veamos lo que es aparentemente sencillo, que los muchachos están ahí conectados a unos juegos, la influencia que tiene sin en satanizar los juegos, ¿verdad? Exactamente. Pero entendamos que los juegos violentos no tienen o no deberían tener ningún espacio en nuestra casa. Así es. O sea, jugar no puede ser matar gente. Jugar no puede ser hacer sangrar a otros. Eso no, o sea, estamos tergiversando el juego. Jugar no puede ser darle 20.000 patadas a otro. Así es. ¿No? Yo, en nuestra época, quizás algunas de las personas que nos ven también, recordamos cuando salió el Nintendo, que con el Street Fighter y aquellos juegos de que eran los primeros sujetos, que eran unos pandilleros que salían a pelear a la calle y a darse patadas como locos. Y fue la primera vez que vimos la sangre salir de la boca por los videojuegos, cuando le daban una patada en la cara. Eso va desensibilizándonos. Porque además el mundo real no es un videojuego. Exacto. Entonces, cuando tú matas a alguien en el videojuego y lo apagas, cuando lo prendes, el sujeto está ahí otra vez. Así es. Pero en la vida real no es así. Así es. Es sutil, eso es sutil. Muy César. sutil, muy sutil. Sí. Es tan sutil que los soldados, los soldados hoy día, realmente matan gente a través de un videojuego. Así es. Es decir, los aviones bombarderos hoy día tienen un piloto que no está viendo lo que está pasando, está viendo un videojuego que se construye con datos de lo que está tomando la cámara por donde el avión está volando. El piloto no está viendo gente, está viendo animaciones, porque eso anula el componente moral de él bombardear un hospital donde hay niños y matar 700 niños, por ejemplo. Él está viendo un videojuego en la pantalla del avión, es más, en el casco está viendo un videojuego, y eso es lo que hoy día se usa en la guerra. Entonces estamos reproduciendo eso mismo en la casa, vida real. En la sala de la casa. Lo que un muchacho ve en un simulador de un avión caza no es diferente de lo que ve un piloto de un avión caza real. Y luego lo vimos con el tema de cómo se entrenaron los sujetos que fueron a tumbar las Torres Gemelas, ¿no? Se entrenaron con simuladores de vuelo. Así es. Y luego entonces querían prohibirlos y todo aquello. César, mencionabas los componentes sociales y sobre todo la parte del videojuego, pero también entendemos que hay muchos otros componentes, como bien Xiomara quizás mencionó un poco de la música, que también tenemos música que un poco... Sí, que incita a la violencia, y también como componente social los modelos que tienen nuestros muchachos que están viendo hoy en día, con los que se identifican con los artistas, que es lo que estamos mirando en esos artistas. Entonces, ahí también hay un componente social que tiene una influencia en la agresividad y en la violencia también, en que se formen en nuestros hijos. Claro. Nuevamente, ¿no? Yo pienso que no debemos satanizar las cosas, pero bueno, qué sé yo, en los años 60 la gente podía elegir entre los Beatles y los Rolling Stones. Los Rolling Stones siempre han sido muy violentos. Igualmente, ¿no? Luego en los 70 hubo heavy metal y hubo disco music y en los 80 llegó el merengue y la bachata, pero así entrando de lleno, pero
Pero bueno, siempre ha existido música violenta. Y hoy día tenemos bachatas violentas y bachatas que no son violentas, ¿no? Y merengues violentos. Bueno, de hecho hay merengue que se llama merengue violento, ¿no? Entonces, yo pienso que sin duda, sí, la música ejerce una influencia. Sin embargo, también es la expresión de una situación que estamos viviendo. Es decir, toda expresión artística, bien sea música, literatura, teatro, pintura, escultura, etcétera, es la expresión de lo que en el momento está viviendo una sociedad. Así es, ¿sí? Es un círculo vicioso. Así es. Yo reflejo lo que vivo, entonces también ese reflejo me devuelve a mí. En condicionamiento. Se energiza, o sea, un círculo que se autoenergiza. ¿Sí? Entonces, cuando escuchamos el merengue de calle con frases muy violentas, tenemos que entender que está reflejando lo que la juventud vive en determinados sectores. Entonces, y eso hace que se identifique, ¿no? Este joven con eso. También, porque son las cosas que vive, son las cosas que ve. Ahora, hay elementos sociales mucho más trascendentales. Es muy violento que un diputado nos robe. Ah, no, porque para allá vamos. Es muy violento que un político nos estafe. Exactamente. Es muy violento que los cuerpos represivos solamente sean represivos con determinado grupo social y no con otro. Es muy violento que un joven no pueda conseguir trabajo porque es joven y no tiene experiencia. O que no puede estudiar porque sea inalcanzable. Exactamente, eso es muy violento, ¿verdad? Es muy violento que un muchacho no tenga las oportunidades de poder surgir en la vida. Entonces, digamos, la violencia no solo la podemos mirar con los golpes, ¿no? Ni la podemos mirar con la bulla. Hay expresiones altamente violentas a nivel social, que el desempleo es violencia, la falta de oportunidades es violencia, la desigualdad es violencia. Tan marcada, tan grosera, tan enrostrante, digamos. Así, ¿no? Es. Eso es violencia. Entonces, el tema de la violencia no la podemos mirar solo desde uno de los planos, ¿no? Así como tenemos que ver estos elementos, como dijimos al inicio, prenatales. Tenemos que mirar lo que pasa en el desarrollo de ese muchacho, tenemos que mirar la casa y la familia, pero tenemos que mirar el contexto social también. Todo eso es parte del mismo caldo en el que ese muchacho se está cocinando. Así es. Y entonces, la naturaleza, ¿cuáles son los elementos que tal vez tenemos que prestarle atención desde el punto de vista, ¿cómo te digo?, orgánico, que influyen en esa conducta violenta, agresiva? Sin duda, si hubiere en el desarrollo de un niño alguna patología, ¿verdad?, que afecte, bien sea el sistema hormonal, bien sea el sistema nervioso central, pudiéramos ver una violencia que probablemente sea, sí, un poco exacerbada por los componentes ambientales, pero que tiene una génesis un poquito más orgánica. Por ejemplo, un niño que es altamente impulsivo, y es impulsivo porque tiene una deficiencia en el control de los impulsos a nivel de su corteza cerebral, porque tiene una deficiencia eléctrica, o sea, cuando digo eléctrica, a lo que me refiero es que, como dije antes, el cerebro funciona con corriente, es decir, con electricidad. Entonces, cuando esa electricidad no está bien administrada, por decirlo de alguna forma, cuando tenemos un bajo voltaje en algunas áreas y un alto voltaje en otras, tenemos disfunciones en la conducta, ¿sí? Y eso depende menos de ese medio ambiente, ¿no? Ese muchacho va a ser impulsivo y esa impulsividad se pudiera ver como violencia, o sea, porque este muchacho no va a transigir,
simplemente va a tomar lo que quiere, va por lo que quiere y no le importa nada, no pide las cosas, las arrebata, es decir, no espera a que le responda, inmediatamente te exige. O sea, este muchacho no camina, vive corriendo y se tropieza con las cosas y pelea y se enfurece y tiene cambios de humor. Este muchacho no termina las cosas, las deja por mitad y coge pique y entonces coge otra. Entonces, esa impulsividad que está muy vinculada con que tiene una inhibición, vamos a decirlo así, una baja producción de ondas eléctricas en las áreas que son encargadas de inhibir los impulsos en el cerebro, ese muchacho va a tener un comportamiento, va a ser agresivo. Igualmente, si tenemos un joven, de hecho en la historia clínica siempre hay que investigar, se cayó de la cuna, se cayó alguna vez de los brazos, cuando nació, cómo nació, o sea, respiró al nacer, nació con su colorcito bien, o nació azulito. Lo sacaron violentamente. ¿Qué pasó ahí? Es decir, yo siempre les pregunto a las madres, porque lamentablemente no tenemos el hábito de preguntarle al perinatólogo cómo está, qué encontró, y mucho menos preguntarle por el Apgar. Muy pocas madres manejan la información, lamentablemente, pero yo siempre les pregunto, ¿usted le vio la cara al doctor? ¿Cómo usted lo vio? ¿Lo vio preocupado? ¿Lo vio tranquilo? Porque eso suele ser un indicador. ¿Usted vio que había un movimiento extraño ahí cuando nació el bebé, que hubo un corredero, o todo estuvo tranquilo? Porque no pocas veces tenemos accidentes perinatales, postnatales, que luego van a tener una influencia en el desarrollo de ese niño, y pudiera, en algunos casos, esas influencias tienen que ver con disfunciones de la conducta, y en algunos casos esas disfunciones tienen que ver con agresividad inmotivada, vamos a decir, una agresividad interna que no está, básicamente su fuente está en disfunciones en el cerebro. También tenemos que mirar cuando, de hecho siempre es algo que hay que descartar, si hay tumores, tumores hipoficiarios, tumores a nivel del lóbulo frontal, déficits vasculares, que es raro verlo en niños, pero se pueden ver. Entonces hay una serie de elementos que deben descartarse cuando tenemos una conducta que pareciera agresiva sin causa, sin una motivación aparente. Cuando no encuentras variables ambientales que expliquen eso, hay que buscarlas, porque las causas orgánicas pueden estar allí, y no son pocas. Es decir, desde, por ejemplo, hay, y me gustaría comentar esto rapidito, hay asociación estadística entre estos jueguitos con los bebés de tirarlos para arriba y agarrarlos y todo eso, y luego disfunciones en la conducta. A la gente le encanta, y la verdad es que si nosotros hubiéramos nacido para brincar, tuviéramos sprint en los pies, pero no nacimos para eso. O sea, el ser humano no nació para caminar, gatear y caminar. Entonces, esta brincadera del muchacho, tengan en cuenta que el cerebro está dentro de una bóveda, que es el cráneo, y cuando ese muchacho es lanzado para arriba, choca el cerebro allí, baja ahí, y baja también. Entonces ese movimiento produce pequeñas lesiones que luego son irreparables. Y luego tenemos muchos accidentes con abanicos de techo. Levantan al muchacho y ¡pam! Y el abanico. Tenemos accidentes que se caen de camarotes, tenemos que se caen de la cama, que se caen de la cuna, etcétera. Es decir, que tenemos que buscar. ¿Tú recomendarías, porque siempre hablamos con nuestros televidentes algo muy interesante, y es el hecho de que si ven alguna actitud extraña, no se lleven del consejo del que está al lado, que vayan a un centro donde un personal especializado, un personal que sepa, pues que entonces le des atención. Pero mira qué bien que a nuestros televidentes, que si ven que sus hijos tienen estas conductas desde pequeños extrañas, puede eso terminar en un acto de violencia o de comportamiento extraño, y que entonces deben de llevarlo a un centro donde puedan ser diagnosticados. Así es.
Sí, Así porque en es, este desde país chiquito. todo el mundo es psicólogo y dice, eso yo tenía un amiguito y Sí, no, o eso sea, con un buen correazo se quita. exactamente, así es. Entonces, José, tenemos que ir a una pausa Sí, vamos a una pausa y un momentito. volvemos con este interesante tema que estamos tratando en el día de hoy, que esperamos que sea de mucha utilidad para todos ustedes, así que nos vemos en unos momentitos.